Vamos a estar, como decía, reflexionando en la palabra de Dios. Es bueno siempre, ¿no? Alimentarnos y cada día de las buenas nuevas, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de ese tema en esta noche. Fe como un grano de mostaza. Para iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros y como reverencia, ¿no? Pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, gracias por este día y la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar, amado Dios. Tú, Jesús, toma el control, Jesús, de las palabras, Señor Jesús, de mis palabras, Jesús. Tú háblanos, tú conoces cada corazón, cada necesidad, cada anhelo, Jesús, de cada uno de nosotros, de mí, de mis hermanos que están en este lugar y también los que nos están viendo. Háblanos en esta noche, Jesús. Reconforta nuestros corazones, nuestra fe, así como un grano de mostaza. Te lo pedimos, Señor Jesús, de todo corazón. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a empezar a reflexionar en la palabra de Dios. Fe como un grano de mostaza. ¿Por qué razón dijo nuestro Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias, tuvieran, y si no, pienso que va a estar en las pantallas también. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, ¿no?, la definición más extraordinaria de la palabra fe. Es decir, fe es certeza de lo que se espera. Estoy anhelando algo en mi corazón y pues tengo la certeza que Dios me va a conceder lo que lo estoy pidiendo. Amén. Y también esa definición dice, ¿no?, la convicción, es decir, la seguridad de lo que se ve, pero se verá. Amén. La seguridad de lo que no se ve, pero se verá en nuestras vidas. Aquello que estamos anhelando en nuestro corazón y tenemos la plena seguridad que nuestro Dios nos va a dar. Amén. Viendo esto, ¿no? Nuestra mente se puede remontar a los acontecimientos en el pasado, ¿no?, de grandes personajes de fe que pasó en hombres comunes como nosotros, pero hicieron hazañas grandes al poner en práctica este versículo que leímos. Amén. Por ejemplo, podemos ver lo que pasó en Noé. Amén. Nuestro Dios le dijo, ¿no?, a Noé: vas a construye un arca. Y en ese lugar donde estaba Noé, dice, no veían ni lluvia, pero Dios le dice: va a venir un gran diluvio. Construye un arca. Y Noé obedeció. Amén. Aunque nunca había llovido en ese lugar, pero Noé obedeció. Amén. También nos habla de la fe de Enoc, ¿no?, uno de los personajes más misteriosos y grandes en el Antiguo Testamento, y se menciona, ¿no?, en Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos creemos que la fe que agrada a nuestro Dios se debe hacer evidente en nuestra vida diaria, así como Dios lo hizo en la vida de Enoc? Amén. Amén. La fe que nos lleva a caminar con Dios. En la Biblia dice: Enoc caminó con Dios. Con esto entendemos que Enoc tenía una amistad íntima con nuestro Dios. Enoc vivía aquí en la tierra así como nosotros, pero su caminar era diferente. Sus pasos eran dirigidos a la voluntad de nuestro Dios. Es por eso dice, ¿no?, que Enoc tenía esa comunión con nuestro Dios. ¿Y qué dice su palabra? Dios se lo llevó. Él no conoció la muerte porque Dios se lo llevó. Amén. Amén. Otro ejemplo podemos ver de fe de un personaje llamado Abraham. Abraham estaba en un lugar cómodo, yo diría, con su familia, con su esposa. Estaba todo bien en ese lugar, pero Dios le dice: sal de ese lugar. Y Abraham decía: ¿a dónde? Porque muchas veces como seres humanos nosotros podemos decir: ¿a dónde voy a ir? Porque a veces queremos, ¿verdad? Voy, pero ¿dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir?
queremos siempre asegurarnos a dónde voy a ir. No podemos caminar así por así, ¿verdad? Pero Abraham obedeció la palabra de Dios. Dios le dijo, sal de ese lugar, y él obedeció. Y más aún se hace evidente la fe de Abraham cuando Dios le dice a ese hijo que tanto has anhelado, dámelo en sacrificio. Y Abraham, ¿cómo reaccionó a esto? También estaba dispuesto en obedecer. Esto era la fe. Podemos ver muchos ejemplos incluso de fe en grandes hombres así comunes como nosotros en aquellos tiempos que siempre obedecían la palabra de nuestro Dios. No simplemente en los momentos buenos, también en los momentos malos. Amén. Dirigiendo sus pasos a la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabías, hermano, hermana, por qué Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Si decimos estas palabras, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué se viene a nuestra mente? Aquí los que estamos presentes y los que nos están viendo, los que nos están viendo. ¿Qué decimos? Yo decía esto. Entonces mi fe debe ser, no importa, tan pequeñito como un grano de mostaza. Nosotros podemos ver en una imagen o podemos buscar con qué tamaño tiene un grano de mostaza. Tan pequeñito. Así no importa, debe ser mi fe. Eso será. Eso es lo que yo decía. Amén. Pero vamos a ver el contexto. ¿Qué es lo que nuestro Dios nos quiso decir al decir estas palabras? En Mateo capítulo 17, en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21 dice, en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Aquí, ¿no? Responde a nuestro Dios como regañándoles a sus discípulos. En el versículo 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y le decían, ¿no?, sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tú pudiste, maestro, y nosotros no? Y veamos ahora el contexto a la pregunta de los discípulos que le hacían a Jesús. En el versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Muchas veces este texto lo leemos, pero no lo entendemos, porque a simple vista, ¿no? Porque si lo leemos pareciese que la fe fuera comparada, ¿no?, al tamaño del grano de mostaza. Y podemos ver que Jesús aquí en este versículo no está comparando la fe con el tamaño del grano o semilla de mostaza, no. Jesús no quiso decir que tengas fe tan pequeñita como un grano de mostaza, no. ¿Qué es lo pequeñito que en nosotros hay? La fe, ¿verdad? Es lo pequeñito que nosotros tenemos. Pero Jesús no está comparando la fe pequeñita que tenemos con el tamaño de la semilla de mostaza, sino lo está comparando con otra cosa, con las características de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza, ¿no?, tiene 3 características fundamentales, y una de ellas la primera es la resistencia. La semilla, dice, ¿no?, de mostaza está resistente al machacarlo y al fuego. Lo que Dios nos está diciendo, que si tan solo fuéramos tan resistentes como lo es la semilla de mostaza, pero hoy en día se presenta, ¿no?, una prueba
una dificultad en nuestras vidas. ¿Y qué decimos? Ya no puedo. No, ya no puedo más. Me voy. ¿O no? Es lo que me pasa a mí también. Viene una prueba, una enfermedad, una crisis familiar. ¿Qué más? Tantos problemas que podemos estar ahorita incluso atravesando y decimos, ya no puedo. Lo dejo acá. Porque muchas veces no somos resistentes. Amén. Yo estaba recordando cuando leía la palabra de Dios, a ver, ¿qué es aquello que yo he vivido y he resistido? Y se me venía un recuerdo de hace años, cuando aún yo era una niña, debí de tener 12 años, y recuerdo que mi papá se enfermó, ¿no?, de los riñones, y buscaban, ¿no?, el medicamento, iban a los doctores te dan las medicinas que debes tomar. Yo era aún una niña, y ahora que nosotros empezábamos allá al culto, llegamos a la iglesia, escuchamos la prédica, ya habíamos probado medicamentos, mi papá estaba en tratamiento y no se recuperaba. Y yo, la fe que tenía de niña, decía, pero Dios todo lo puede. Fuimos a un culto normal, allá en la provincia de Sandia, con el pastor, en la cual es el pastor Víctor Usca. Fuimos al culto, yo recuerdo, predicó el pastor y siempre hacía esto, siempre era esto, las prédicas, luego decía el pastor, terminaba de predicar, alguien quizás necesita oración, quizás necesita sanidad o algún problema está atravesando, pase adelante. Que creo que ahora ya no se ve mucho, ¿verdad? Pero en esos tiempos siempre era eso, el protocolo, creo, después de las prédicas. Y saben, yo salí primero, yo no estaba enferma. El que estaba enfermo era mi padre, mi papá, pero papá no podía movilizarse tan bien. Él cojeaba por el dolor, no podía ni caminar bien. Yo salí al frente, al altar, me puse de rodillas y dije, Señor, yo pido sanidad por mi padre. Le miraba a mi papá, si va a salir o no al altar, él también hizo su esfuerzo y salió al altar, aunque con dificultad. Y yo me puse a orar ahí donde yo estaba, me arrodillé a la presencia de Dios y decía, Señor, en mi mente venían esos pensamientos diciendo, tu papá ya toma las pastillas, está tomando todo medicamento y no se recupera. Porque es así, ¿no? De la nada que le venían a nuestra mente las dudas. Y yo decía, no, pero que Dios todo lo puede. Porque ya era tarde esa vez, yo decía, en esa tarde, Señor, tú pon tus manos sanadoras en los riñones de mi padre y sánalo. Y yo lo creo, Jesús, que tú estás poniendo tus manos en los riñones de mi papá. Y esa era mi fe. Yo me resistía a esa fe. A todos, y yo pude vivir, ¿no?, en ese momento la presencia de Dios en mi vida. Amén. Yo digo, está sano mi papá, está sano mi papá, yo lo declaro sano en tu nombre, Jesús. Terminó el servicio. Todos nos fuimos a casa. Papá ya no había estado ahí. Yo preocupada, qué raro, mi papá ya no está. ¿Qué pasó? Seguro se fue más antes porque quiere caminar despacio. Llegué a casa, papá ahí estaba en su cama, sentado y llorando. Yo me asusté, ¿qué pasó? Se puso más mal, ¿qué pasó? Me asusté, ¿no? Y le dije, no, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Te duele aún más? Papá me decía, no sé qué me ha pasado, pero cuando estaba ahí en el altar orando, yo he sentido que una mano me tocaba de mis riñones. Sentía como un calor en mis riñones. Cuando terminé mi oración, me paré sin dificultad. Y mi bastón lo traje en mis manos, ya no apoyándome en ella, sino trayéndolo así nomás. Y él lloraba, pero de alegría,
Porque muchas veces lloramos de alegría, ¿verdad? Yo he llorado muchas veces de alegría. Y nos pusimos ahí a llorar, pero no de tristeza, sino de alegría. Porque Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Amén. Por eso dice en su palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Por eso lo digo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que quizás en esta noche nos estás viendo quizás por primera vez y quizás estás pasando momentos muy difíciles. Has ido a los médicos, has hecho todo cuanto puedas humanamente y te dicen, no hay solución. Pero tú escuchaste de alguien que te decía que Dios todo lo puede. Y créelo, ten fe, que Dios sí lo puede. Yo estoy compartiéndoles ahora en esta noche, les compartía hace poquito, un poquito del testimonio que yo viví, aún siendo niña. Y recordaba en esta noche eso, lo que había vivido hace años atrás. Yo decía, Señor, tú no has cambiado. Amén. Si estamos pasando un momento difícil quizás en nuestra área económica, resistamos. Si estamos pasando un momento de dificultad en nuestra área de salud, resistamos. Si estamos pasando momentos difíciles en nuestra familia, resistamos. No nos rindamos. Amén. No digamos, no, para mí no hay solución. No, aquí yo lo voy a dejar todo. No digamos eso. Aferrémonos aún más en la palabra de nuestro Dios. Amén. Nos podemos resistir a todo eso, pero lo que no podemos resistir es a la presencia de Dios. Amén. Dice, ¿no?, que la fe debe ser resistente. Una de las características es que es resistente, como la semilla de mostaza, que no se rompe ni se quiebra frente al fuego o al ser pisada. A veces vamos a tener que pasar por esos momentos, incluso de fuego. Muchas veces no lo vamos a entender. Muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué pasamos esos momentos? Pero Dios, a través de eso, Dios está moldeándonos nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo lo estamos sirviendo? Si en esos momentos no tan buenos también le estamos amando. No es simplemente servirle al Señor cuando todo está bien. Cuando todo está bien, es más fácil levantar las manos, ¿verdad? Es más fácil levantar las manos, adorar a nuestro Dios, porque no pesan. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, estas manos incluso pesan. Cuando levantamos y duelen y se cansan. Pero yo pienso que en ese momento aún más nuestro Dios nos mira como mi hijo, como mi hija. Aún en ese momento me ama. Aún en ese momento de dolor busca más de mí. ¿Tú crees que eso más agrada a nuestro Dios? Y dice, valió la pena morir en esa cruz por mi hijo, por mi hija. Amén. Amén. Una segunda característica del grano de mostaza es que crece rápido y se convierte en fuente de bendición y beneficio para otros. Cuando una persona crece y resiste a seguir a Jesús, a pesar de las muchas dificultades, esa persona será de bendición para muchas personas más. Yo no sé usted, pero yo admiro a los hermanos, a las hermanas, que pasan momentos difíciles, muy difíciles. Incluso yo digo, si estuviera en su lugar, quizás no podría ni resistirlo Jesús. Pero yo oro por esas personas y yo digo, Señor, cómo admiro su resistencia. Señor, dale fuerzas y sea victorioso
de esto que está viviendo. Y esas personas cuando salen de esos problemas, ya no son como antes eran. Su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de tratar, ya no era como antes eran. Son personas moldeadas por nuestro Dios. Y podemos hablar con esas personas, pedirles consejos incluso. Ellos no los dan. Dios usa sus vidas para que nosotros también seamos bendecidos a través de ellos. Podemos ver grandes ejemplos en los hermanos, en las hermanas, en nuestras iglesias, de nuestros pastores, nuestros líderes, que nos comparten sus testimonios y nos ayudan esto a seguir adelante a pesar de cualquier dificultad. Amén. Amén. En Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cuanto más nos refugiemos a su palabra, en cuanto más le contemplemos a nuestro Dios, en cuanto más nos oremos a nuestro Dios, en cuanto más busquemos de nuestro Dios, nuestra fe va a crecer aún más, como crece una semilla de mostaza. Amén. Es lo que nosotros queremos, debemos desear como cristianos y hacerlo, que debemos ser resistentes a las cosas o a las tentaciones que nos aparten del camino de Dios. Resistirlo, mas no resistirnos a la presencia de Dios. Crecer. ¿En qué forma crecer? Leyendo aún más la palabra de Dios, enamorándonos aún más de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una tercera característica del grano de mostaza, dice, es la única semilla en el mundo que no es híbrida. La semilla de mostaza es una semilla que no se mezcla con ninguna otra, dice, por lo que se considera única y genuina. Eso se debe, dice, ¿no?, a que no puede ser manipulada por un científico, ¿no?, en que esa semilla de mostaza puede ser unida por otra semilla. No, no se puede. Eso está comprobado incluso científicamente. En esta parábola de la semilla de mostaza, nuestro Señor Jesús quiere, ¿no?, que nosotros como hijos e hijas de Dios seamos como un grano de mostaza. Es decir, que nuestra fe sea genuina, sea única, fuerte y resistente. Cada uno debemos evaluar, ¿no?, nuestro camino como cristianos. ¿Cómo estamos andando en el camino de Dios? Evaluarnos, autoanalizarnos. ¿Cómo estamos caminando en el camino de Dios? Y esperamos, ¿no?, no tener síntomas, como escuchaba esta semana, de fariseo. Creernos menos pecadores que los demás y creer que mis pecados son más llevaderos que los del otro, ¿verdad? Porque dicen, ¿no?, que pecado es pecado. Pero la diferencia es que quienes nos arrepentimos y buscamos la gracia divina de nuestro Señor Jesús pidiendo su auxilio, es que hace que nuestra fe aumente más y seamos transformados así como nuestro Dios quiere que seamos, no como nosotros queremos ser, sino como Él quiere que nosotros seamos. Amén. Para culminar esta enseñanza que nos decía en Mateo, vamos a leer también en Mateo 17, 20 al 21, dice, ¿no? Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Les decía a los discípulos, ¿no?, le preguntaban a Jesús, ¿por qué tú sí has podido echar fuera ese demonio y nosotros por qué no hemos podido? Jesús es claro, ¿no?, y les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Repitamos, ¿no? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando una fe se hace poca, cuando una fe se hace débil, cuando uno no resiste a las pruebas que podemos vivir. Amén. Quizás no estamos resistiendo a una enfermedad. Quizás más antes lo has vivido un milagro en tu vida y has visto la mano sanadora de Dios. Yo me refiero no simplemente en el estado físico, sino en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en tantas áreas. Y lo has vivido. Y ahora nuevamente quizás estás viviendo otra dificultad. Y estás queriéndote rendir. Incluso olvidando esos momentos maravillosos en la cual vivías con nuestro Dios. Y viviste en carne propia los milagros que Él aún hace en estos tiempos. Resistamos y crezcamos. Amén. Amén. Crezcamos leyendo la palabra de Dios, enamorándonos de nuestro Dios. Es bueno leer la palabra de Dios. A veces, ¿no? Me decían a mí, pero a veces no es tan fácil, porque tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero es bueno leerlo, meditar en su palabra, y Dios siempre va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, más aún en estos tiempos. Tenemos la Biblia hablada, ¿verdad? Podemos ponernos prédicas, tenemos estos pequeños dispositivos que podemos llevar a todo lugar y estar escuchando la palabra de Dios donde nos encontremos. ¿Y qué más? No dejar mezclarnos nuestra fe con otras creencias que sabemos que a nuestro Dios no le agrada. Y quizás por eso estamos diciendo, ¿por qué tengo poca fe? ¿O por qué mi fe está tan débil? ¿No será por esas circunstancias que estamos dejando mezclar nuestra única fe con otras creencias? Y por esa razón no estamos viviéndolo, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Tengamos la fe con las características de un grano de mostaza. ¿Cuáles eran esas características? Ser resistentes, crecer y no mezclarnos con otras creencias que no le agradan a Dios. Amén. Siempre fiel a nuestro Dios. Y todo será posible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le hago una pregunta en esta noche, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Quizás hemos dejado una característica, dos características o tres características de este grano de mostaza. Hablando del grano de mostaza, en cuestión a nuestra fe. Quizás antes sí lo teníamos estas tres características, pero por razones de la vida, por las dificultades que estamos atravesando, quizás hemos dejado a un lado, quizás incluso las tres características y decimos, soy débil. No, aún hay oportunidad. Aún nuestro Dios nos habla en estos tiempos. Amén. Que tengamos fe y no dudar nunca del poder de nuestro Dios. Tener las características, esas tres características del grano de mostaza. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas. En esta noche es lo corto o quizás lo poco que les he podido compartir. Espero haber sido ¿no? de bendición en esta noche, quizás con los testimonios, con lo poco que se ha hablado, pero siempre sigamos, no nos digamos, ya nos habló la hermana de este tema y ya no, leamos aún más, escudriñemos aún más la palabra de Dios.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas.